que es o que está basado en Zacarías capítulo 4, versículo 6. No es con mi fuerza, sino es con el Espíritu Santo de Dios que yo tengo que avanzar, que yo tengo que realizar, que yo tengo que actuar para las cosas específicamente espirituales y también, ¿por qué no?, para las cosas personales de mi vida, de mi familia. Yo quiero compartir en esta mañana el pasaje que seguramente, el título del mensaje que seguramente está en la pantalla: Impulsados por el Espíritu Santo. Impulsados por el Espíritu Santo. La palabra nos declara muchísimas cosas, como venimos estudiando en estas primeras barcas de este año, las cosas extraordinarias y sobrenaturales que han hecho los primeros cristianos al recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Hay alguien aquí que ha recibido el Espíritu Santo de Dios? Bien, me va siguiendo, por lo menos me va escuchando. Qué bueno. Es muy interesante ver cómo el apóstol Pedro, después de esa cosa, de ese evento tan extraordinario, cuando llega el Espíritu Santo al aposento alto y se genera lo que se generó en ese lugar, que se han visto como lenguas de fuego descender, que se ha sentido como un terremoto, donde todos aquellos que estaban presentes empezaron a hablar lenguas extrañas, y también en la parte de afuera de ese lugar, en la sociedad, se ha visto y se ha sentido que algo raro, algo extraordinario, algo sobrenatural había ocurrido. Y eso nosotros sabemos, por lo que declaran las Sagradas Escrituras, es que fue nada más y nada menos que la llegada de Dios, Espíritu Santo, a la vida de las personas. Qué tremendo lo que ya el Espíritu Santo había hecho a través de la fe de los hijos de Dios, de todos esos discípulos, de todos esos hermanos que estaban ahí, que esperaron 40 días reunidos en comunión, en unidad, los unos con los otros. Y todo esto ha sido obra también del Espíritu Santo. Quedarse 40 días en un determinado lugar, todos juntos, en unidad, como lo declara el capítulo 2 del libro de los Hechos. Esa manifestación poderosa que llegó en ese momento sigue actuando hasta el día de hoy a través de la iglesia de Jesucristo. Es tremendo lo que hizo el apóstol Pedro. Multitudes habían alrededor y Pedro, al levantarse, vio y la gente murmuraba y decía cualquier cosa y pensaba cualquier cosa. Se levanta Pedro, suelta el mensaje poderoso y más de 3.000 personas reciben a Jesucristo como Señor y Salvador en el primer mensaje que el apóstol Pedro da a toda aquella multitud que estaba reunida. Esa multitud estaban atónitos, perplejos. Versículo 12 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Estaban perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Pero cuando escucharon el mensaje poderoso del Evangelio de Cristo, más de 3.000 personas se convirtieron a Cristo, recibieron a Cristo en lo más profundo de su corazón. Y ahí empezó el obrar poderoso del Espíritu Santo en la iglesia de Cristo en este mundo, que ha llegado hasta nuestros días, que ha llegado a tu corazón y al mío, y seguirá llegando a los distintos corazones receptivos hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. ¿Me venís siguiendo? Impulsados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo de Dios. La Escritura dice: y recibiréis poder cuando
cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes recibieron poder. Nosotros hemos recibido el poder de Dios. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El Espíritu Santo es Dios en acción. Dios está compuesto por tres personas espirituales: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un cuerpo que no lo podemos entender humanamente, pero lo recibimos y lo aceptamos por fe. El único cuerpo que nosotros conocemos es este. No conocemos un cuerpo espiritual como es el cuerpo de Dios. Y Dios está compuesto por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son una sola persona. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que opera, que obra, que trabaja en esta tierra, no solamente en el corazón de cada uno de aquellos que un día le han recibido, sino que Él trabaja sobre la faz de la tierra. Todo lo que Dios hace aquí, lo hace a través del Espíritu Santo. Los apóstoles necesitaron el Espíritu Santo para empezar con la tarea de la iglesia, y nosotros también. Nosotros también necesitamos esa autoridad, necesitamos ese poder que viene a nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo que mora en el corazón de cada uno de aquellos que un día recibieron a Cristo en su corazón. La palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente. Efesios 1:13, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Más claro echarle agua, dijo el lechero. Más claro, es imposible. Si vos un día te arrepentiste de tus pecados y recibiste a Cristo en tu corazón, dice la Escritura, que fuiste sellado por el Evangelio que los lleva a la salvación. Fuimos sellados. Es como el sobre lacrado en aquel entonces que le ponían la laca para que no lo abra, solamente que lo pueda abrir aquel destinatario. Nosotros ya tenemos una garantía. Esa herencia por nuestra fe, por nuestro arrepentimiento, ya está garantizada. Porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, en nuestro corazón. Quiero compartir un par de puntos en este mensaje como para que podamos entender de que si somos hijos de Dios, si tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro, no nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar callados. Porque eso es lo que pasó con la iglesia primitiva, cuando a la iglesia primitiva le llega la presencia del Espíritu Santo. Cuando los primeros discípulos y los primeros apóstoles, los primeros hermanos recibieron al Espíritu Santo, la iglesia fue impulsada para afuera para poder llevar ese mensaje poderoso de salvación que es el mensaje del Evangelio. Compartir lo que Cristo ha hecho en los corazones de esas personas, compartir lo que Cristo ha hecho en tu corazón a partir del momento en que fuiste perdonado y fuiste reconciliado con Dios. El Espíritu Santo es Dios en acción.
El Espíritu Santo es Dios en acción sobre la faz de la tierra y en tu corazón y en tu vida. Si vos vas al primer libro, al libro del Génesis, capítulo 1, vos vas a leer que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y quién la ordenó? El Espíritu Santo trajo orden a ese desorden. Así como el Espíritu Santo trajo orden al desorden de tu vida y de la mía. Porque vivíamos de una manera desordenada delante de los ojos de Dios. Y el Espíritu Santo empezó a traer orden sobre nuestra vida. Debemos hacer las mismas obras que hicieron los apóstoles en aquel tiempo cuando recibieron al Espíritu Santo. Cuando lo hagamos, Dios nos dará lo que les dio a ellos, pero lo tenemos que hacer. No es solamente que tengo el Espíritu Santo dentro de mí y me quedo sentadito en el sillón, en el sofá o en la reposera, meciéndome bajo la sombra de la planta, sino que tengo que activar lo que tengo dentro mío, que es el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Lo que leemos en el libro de los Hechos no fue lo máximo, no fue el tope, no fue el límite de lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de las personas. Usted lee el libro de los Hechos, ya el Espíritu Santo empezó a trabajar en la vida de los apóstoles, en la vida de los discípulos, en la vida de todos aquellos que habían recibido al Espíritu en aquel momento. Usted si lee los evangelios, el único que hacía milagros era Jesús. Y los discípulos veían y compartían lo que Jesús estaba haciendo y se quedaban muchas veces sorprendidos y atónitos porque ellos no lo podían hacer. Pero a partir del momento en que recibieron el poder del Espíritu Santo, los discípulos y todos aquellos que creyeron en Cristo y al recibir el Espíritu empezaron a hacer cosas extraordinarias, sobrenaturales para la gloria de Dios. Y ahí empezó la extensión de la Iglesia de Cristo, la extensión del Evangelio. ¿Me va siguiendo? Fue simplemente el comienzo registrado de cómo el Espíritu Santo fluía a través de sus siervos en la tierra. Fue el comienzo de la tarea del Espíritu Santo y fue siguiendo con el transcurso de los años hasta llegar al día de hoy. Jesús mismo, al describir su propio poder, al obrar en milagros por medio del Espíritu Santo, nos dijo claramente que veríamos y haríamos aún cosas mayores que las que Él hizo. Juan capítulo 14, versículo 12, seguramente lo tenés en la pantalla. Les aseguro, dice la palabra, que el que cree en mí también hará las mismas obras que yo hago y aún mayores hará. La razón por la que hizo esa promesa se encuentra en el resto de este versículo que dice, porque voy a mi Padre que está en los cielos. Continúa explicando que cuando Él partiera físicamente de esta tierra, entonces vendría el Espíritu Santo. Fíjese qué interesante, que el Señor Jesucristo levantó de los muertos a su amigo Lázaro. Su amigo Lázaro hacía 4 días que estaba en una tumba. Como dijo su hermana, pero Señor, ¿y él ya? Y sí, 4 días. 4 días en una tumba. Sin embargo, Jesús soltó la palabra, dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó. Pero usted no va a ver en la historia que está registrada en las Sagradas Escrituras que ninguno de los discípulos
Ninguno de los discípulos ha hecho un milagro tan tremendo como el que Jesús hizo al levantar a su amigo Lázaro después de 4 días de muerto del sepulcro. Ninguno. Por lo menos no está registrado en las Sagradas Escrituras. Lo que quiere decir este versículo que en la cantidad de personas, fíjese que Jesucristo cuando estuvo en la tierra en su ministerio con sus discípulos era el único que hacía este tipo de milagros, o todos los milagros que Jesús hizo oportunamente, y los que sigue haciendo a través del Espíritu Santo y a través de tu vida y de la mía, se mueve ramificando por todo el mundo, y hay milagros acá, y hay milagros en la otra iglesia, y hay milagros en la otra iglesia, y hay milagros del otro lado del océano, y hay milagros del otro lado de la cordillera, y hay milagros por todos lados. Y el poder del Espíritu Santo sigue obrando con poder, dando muestra de que hay un Dios que es vivo, que es real, que es verdadero y que tiene poder y que tiene autoridad y que se manifiesta en este mundo a través de su iglesia, a través de tu vida, a través de la mía, por medio del Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo? El Espíritu Santo no tiene un tope, el Espíritu Santo no tiene un límite, el Espíritu Santo no tiene un máximo para poder actuar. La historia de los primeros cristianos es simplemente una muestra de las posibilidades del ministerio del Espíritu Santo. Ustedes se acordarán que Jesucristo no empezó su ministerio hasta que recibió al Espíritu Santo. Ustedes se acordarán que nuestro Señor Jesucristo fue 40 días al desierto a tener intimidad con su Padre. Dice la Escritura que el Señor entró en ese desierto con el Espíritu Santo, pero cuando Él sale con Él, poder, con el poder del Espíritu Santo. Después de 40 días de estar en su intimidad con su Padre, el Señor Jesús sale con el poder del Espíritu Santo y enfrenta todas las tentaciones de Satanás, el diablo, y tiene las maravillosas experiencias de milagros para que el mundo vea, para que el mundo crea de que realmente es alguien especial, que Él es el Hijo de Dios, el Hijo de la promesa, el Mesías prometido que había llegado. Las posibilidades del Espíritu Santo no tienen límite. El campo está abierto para todos nosotros. El lugar, como dijo el Señor Jesucristo, los campos están listos para la siega. Los campos están listos para empezar a cosechar. Tenemos que soltar la semilla. El campo está abierto para todos nosotros. El apóstol Pablo oraba: que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que conozcáis la incomparable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ese poder es como la operación de su fuerza poderosa, la cual ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Efesios capítulo 1, versículos 18 al 20. No tiene límites el poder del Espíritu Santo. Y si dejamos y si permitimos obrar al Espíritu Santo en nuestra vida, no tenemos límites. No tenemos límites en el obrar para el cual Dios nos ha llamado. Dios nunca quiso que el ser humano esté cara a cara luchando con los poderes o con las fuerzas espirituales de maldad, contra las tinieblas, contra el mundo, contra la carne, con nuestras propias fuerzas o con nuestros propios recursos.
El Evangelio es el poder de Dios, Romanos 1:16. El Evangelio es el poder de Dios y vos lo tenés. Y vos lo tenés. Porque no solamente que tenés al Espíritu Santo en tu mente y en tu corazón, vos lo tenés al Espíritu Santo, pero también tenés palabra. También tenés palabra. Y la palabra también tiene el poder de Dios, es el poder de Dios, porque ante la palabra de Dios se sujeta todo espíritu inmundo. Piensen en cuánta predicación suena hoy por todos lados. Suenan predicaciones por todos lados y de todo tipo. Hoy tenemos el privilegio de escuchar distintos ministerios, distintas personas trayendo la palabra. Hace más de 200 años, grandes predicadores, Spurgeon, Billy Graham, Luis Palau, Scott, Wesley, tantos predicadores. Hay un movimiento tremendo de lo que es el Espíritu Santo, porque estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y el Espíritu Santo se mueve con poder, con milagros, con conversiones a grandes escalas, a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. El Espíritu Santo es el poder motivador. La palabra del Señor declara: sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu Santo. Es una instrucción que le deja el apóstol Pablo a la iglesia en Efesios. En Éfeso, Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra: no se emborrachen con vino, lo cual esto lleva a desenfreno, más bien llénense del Espíritu Santo para poder cumplir con la misión y con la tarea a los cuales Dios nos ha llamado. En este mundo es muy común hablar de propósito, o es muy común escuchar ser impulsado. No, lo que me lleva, lo que me impulsa es llegar a tal lugar, llegar a tal posición, llegar a tal carrera, hacer esto, hacerlo. Está bárbaro, está bárbaro. Nadie dice de que no está mal, porque está re buena la idea. Tener una meta, tener un propósito en el cual podamos esforzarnos y cumplirla. Cada día poder vivir un poquito mejor. Pero nunca debemos perder de vista que el modelo del Nuevo Testamento para su iglesia, para sus hijos, debe ser impulsados por el Espíritu. Impulsados por el Espíritu. El apóstol Pedro, en su primer predicación, como les dije al principio, no se quedó sentadito, no se levantó porque él era un capo, porque él era lo más. Él fue impulsado por el poder del Espíritu Santo para soltar la palabra ante tanta cantidad de gente que estaba totalmente desorientada y no sabía lo que estaba pasando. El Espíritu Santo es el motivador y es el poder que marca la diferencia en cada contexto y situación en la que podemos vivir nosotros y en la que podemos enfrentar nosotros y en la que podemos llegar a ayudar a muchos en esta tierra que están pasando por distintas situaciones. ¿Me va siguiendo? El poder motivador del Espíritu Santo nos debe levantar, nos debe llevar a la acción. En el antiguo Israel, el Espíritu Santo solo descendía sobre una persona, descendía ocasionalmente, no siempre, pero en el resto de los casos la nación se encontraba en situaciones calamitosas, en situaciones desastrosas. Cuando el Espíritu Santo descendía o descendió en el día de Pentecostés, todo cambió de repente, todo, absolutamente todo. Tuvimos a partir de ese momento el poder del Evangelio, de ese Evangelio que es sobrenatural, que se confirmó
con resultados sobrenaturales y que se siguen confirmando aún hoy con resultados sobrenaturales. Yo no puedo llevar a ninguna persona que se arrepienta con mis palabras, pero el Espíritu Santo sí. Yo te puedo comentar lo que dice la palabra de Dios, pero si el Espíritu Santo no trae convencimiento de pecado a tu vida, vos seguís tu vida como la seguiste siempre y vas a seguir con las mismas situaciones y problemas que tuviste siempre. El Espíritu Santo es el que te trae convencimiento de pecado, el cual te lleva a que te arrepientas y que recibas a Cristo. Y a partir de ese momento tenés una nueva vida en Cristo, porque las cosas viejas pasaron. Y a partir de Cristo empieza todo nuevo. Las cosas que parecen sencillas, pero no lo son, porque son sobrenaturales. Vos podés orar por un enfermo y se puede sanar o no. Vos podés orar por un trabajo, se puede dar o no, porque Dios es el que abre y el que cierra las puertas. Lo vimos hace 15 o 20 días en las barcas. Dios es el que abre una puerta y el que la cierra. Podés orar por cualquier situación que sea compleja, un problema judicial, un problema de relación. El Señor puede actuar o no, pero también depende mucho de cada uno de nosotros, el lugar que le demos a nuestra fe en Él. ¿Me va siguiendo? Lo sobrenatural se debe hacer natural en nosotros y se hace natural a través del Espíritu Santo, porque tenemos que ver las cosas sobrenaturales que ocurren. Acá hay personas que el Señor ha sanado de distintas enfermedades. Hay personas que el Señor les dio fertilidad porque eran infértiles. Hay como 4, o habían como 4. Hay personas que el Señor sanó sus pies. No podían pisar porque tenían pie plano. No podían caminar X cantidad de cuadras porque se agotaban y el Señor los sanó. El Señor hizo distintos tipos de milagros y los sigue haciendo, vistos y no vistos. La gente los comparte, algunos, y otros se los guardan en vez de dar testimonio. Si el Señor hizo algún tipo de milagro en tu vida, lo tenés que contar. Aquí estoy, el Señor me perdonó mis pecados, yo soy un milagro de Dios. Soy un milagro, el primer milagro. Es que el Señor haya perdonado todos tus pecados, haya perdonado todos mis pecados. El primer milagro, porque ningún ser humano lo puede hacer. Porque a través de esa confesión de arrepentimiento viene el Espíritu Santo de Dios a morar en tu corazón y en tu vida para hacerte una nueva persona. El Espíritu Santo desea que lo deseemos. El Espíritu Santo es el creador de todo lo visible e invisible. Todo existe por el Espíritu Santo. Para Él nada es más natural que lo sobrenatural. No lo vemos, pero vemos su actuar. No lo vemos, pero sentimos que está en nosotros. Todo existe por el Espíritu Santo. Para Él nada es más natural que lo sobrenatural. Cuando se mueve el Espíritu Santo y todo lo que hace es, para los ojos de un humano, sobrenatural. Y el Espíritu Santo está en tu corazón y quiere que compartamos las distintas actividades para que vos te sorprendas y veas la gloria de Dios en las cosas sobrenaturales. Hace un año y medio, el año anterior no, el anterior fue el 25, el año 24, estábamos estudiando de que fuimos escogidos por Dios para una alianza productiva. Dios nos viene a elegir para que trabajemos con Él. Es loco esto. Es re loco, no lo podés entender.
Dios me viene a elegir a mí, te viene a elegir a vos, para que trabajemos juntos por una causa en común para la extensión de su reino. ¿No es loco? Parece loco humanamente, pero es glorioso. Es glorioso, porque el soberano, el creador de todas las cosas, aún desde antes de la fundación del mundo, te tuvo en cuenta. Te tuvo en cuenta para que hagamos y para que estemos en los negocios del Padre. Qué cosa maravillosa. Qué cosa maravillosa, qué cosa tan grande que no la podemos terminar de entender. El Espíritu Santo es el creador de todo lo visible e invisible. Todo existe por el Espíritu Santo. Para Él nada es más natural que lo sobrenatural. Desde la perspectiva del Espíritu, la sorpresa debería ser cuando no vemos milagros más que cuando sí los vemos. No nos podemos dejar de sorprender cuando una persona pasa de muerte a vida recibiendo a Cristo en su corazón. No podemos esperar solamente de orar por un muerto que hace 4 días que falleció y que el Señor lo levante de la tumba. Es un milagro. Es el poder de Dios actuando en lo más profundo del corazón de una persona cuando se arrepiente de sus pecados y vuelve a Cristo. El Espíritu Santo creó el mundo y toda su esencia de las manos de Dios. Él los creó y puede rehacerlos. Él puede sanar, salvar y realizar señales y prodigios. Con Él es imposible hacer otras cosas que no sean cosas sobrenaturales. ¿Lo crees? Lo hizo con mi vida, ¿cómo no lo va a hacer con tantos otros? Creo que lo hizo con la tuya, ¿cómo no lo va a hacer con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu vecino, con tu compañero de trabajo? ¿Cómo no lo va a hacer? Claro que lo va a hacer. Claro que lo va a hacer. Pero ahí tengo que estar dispuesto a poder trabajar yo juntamente con el Espíritu Santo. El cristianismo trabaja de una manera sobrenatural con el Espíritu Santo. Todo lo que Dios hace en la tierra lo hace a través de las acciones de su Hijo, de sus hijos. Porque en sus hijos está el Espíritu Santo. Al asociarnos con Él por nuestra fe, esto significa que si no haces nada, Dios no hará nada a través de ti. Si yo no oro por esa persona, por la X situación en la que esta persona esté pasando, Dios no va a actuar. O sí, lo puede actuar por otro lado. Pero a lo mejor esa persona está esperando de que yo ore para que se abra una puerta laboral y yo no oro. Esa persona está esperando y Dios también está esperando que yo desarrolle y ponga en práctica mi fe a través de la oración para que ese milagro se cumpla y yo no lo hago. ¿Va siguiendo o entendiendo el concepto? Dios no hará nada a través de ti si vos no te pones en acción para poder ver las cosas que el poder del Espíritu Santo puede llegar a ser. Pero cuando dices sí a la guía de Dios, el Espíritu Santo se manifiesta a través de tus acciones y las convierte en milagros. Tus acciones llevan a los milagros de muchas personas que conozcan a Cristo, un milagro de sanidad, un milagro de trabajo, un milagro de reconciliación de relaciones rotas y tantas otras cosas. Milagros y milagros y milagros. El otro día le contábamos cuando juntamos los hombres, los que hemos podido llegar aquí, desde que nosotros fuimos formados como iglesia, como grupo, como cuerpo.
es la palabra, como cuerpo. Venimos de milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro. Habían pastores que cuando nosotros llegamos tenían 8, 10, al Centro Cristiano Esperanza tenían 6, 7, 8, 10, 15 años dentro de la red y no podían tener los papeles para la iglesia. Nosotros en 6 meses tuvimos los papeles, el documento de identidad. Milagro de Dios. Milagro de Dios. Porque si hay otras personas, otras iglesias que durante tantos años no lograron conseguir el documento original de la iglesia para que funcione con todos sus papeles, un milagro. Pusimos unas determinadas metas, tenemos que hacer los documentos, tenemos que ir por un terreno, fuimos por el terreno lo pagamos, fuimos por los planos, el plano lo pagamos. Y les conté otro detalle en relación a los planos. Intervino el Señor, aún en la parte impositiva, intervino el Señor. ¿Sabés cuánto pagamos los planos? ¿No se merece la gloria? ¿No hay milagros? En todo orden, el Espíritu Santo trabaja, opera en tu salud, en tu mente, en tu psiquis, en tu corazón, en tus relaciones, opera en todos lados. Él interviene porque es un ser vivo. Conclusión. Este es el día y ahora es el momento en que todos debemos responder a la guía del Espíritu Santo. Todos con actos de obediencia. Cuando te mueves, cuando permites que Dios actúe en tu vida, cuando das, permites que Dios se multiplique y traiga bendición. Él quiere usarte y fluir a través de ti de las maneras de las que tú ni te imaginas. Es el momento. Es el momento de que te comprometas con el Espíritu Santo, a que Él te guíe, a que Él te lleve. El verdadero cristianismo consiste en lo sobrenatural del Espíritu Santo. Ese es el único tipo de cristianismo que anhela o que enseña la Biblia, enseña. Independientemente de cómo leemos las Escrituras, es imposible ver el Evangelio sin ver lo sobrenatural. Es imposible. Me emociona ver al Espíritu Santo manifestarse de maneras aún más grandes entre nosotros. Se manifiesta permanentemente. ¿Haces un pacto con el Espíritu? Ahí sentado donde estás, o parate, o pasa al frente, como vos quieras, como te sientas más cómodo. Pero decirle: Espíritu Santo, guíame. Guíame, Espíritu Santo. Llévame por el camino correcto. Preséntame las oportunidades que necesito para desarrollarme, para hacer la tarea para la cual tú me llamaste. Respóndele al Espíritu Santo.
Permítele que te guíe. Obedécele. Multiplícate, Señor, en mí, multiplícate. Díselo. Pídele al Señor que tú seas un agente de bendición, un agente de extensión sobrenatural en este tiempo. Franklin Graham llegó de Estados Unidos a Ushuaia. Hace 4 meses estuvo en el estadio de Vélez, en la ciudad de Buenos Aires, predicando el Evangelio. Hijo de Billy Graham, uno de los más grandes predicadores evangelistas de todos los tiempos. Desde Estados Unidos a Ushuaia a predicar el Evangelio para que cientos se puedan reconciliar con Cristo. La iglesia de Cristo en Zapala está activa. El Espíritu Santo de Dios está en la iglesia de Zapala y está activa para que cientos también de esta ciudad que todavía no conocen a Cristo lo conozcan. Y aquí en este lugar hay muchos que se han puesto en las manos de Dios para que el Espíritu Santo los guíe y los lleve a cumplir con el propósito para el cual han sido llamados. Impulsados por el Espíritu, no haciendo cosas en la carne, sino que impulsados como fue impulsado Pedro para llevar las bendiciones de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, enciende a tu iglesia, levanta tu iglesia, impulsa tu iglesia. Espíritu Santo, tú eres real aquí. Tú eres real. Tú eres real. Levanta, Señor, con poder a tu iglesia en este tiempo para esta expansión sobrenatural que tú tienes preparada para esta ciudad. Señor, que esta ciudad se conmueva como se conmovieron en aquellos lugares en Jerusalén y en otras ciudades cuando los apóstoles y discípulos salieron a predicar la palabra. Señor, que en esta ciudad se llene de gozo, como se llenó de gozo, Señor, aquella ciudad de Jerusalén y las otras ciudades, cuando tus primeros cristianos, apóstoles y discípulos salieron a predicar el Evangelio del poder de Dios, las buenas noticias de Dios. Señor, transforma, cambia la mentalidad de tu iglesia, impulsa a tu iglesia, enciende a tu iglesia para generar transformaciones sobrenaturales sobre cada ciudad. Señor, bendigo a tu iglesia. Bendigo a tu iglesia. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros. Gracias por el amor que nos tienes. Gracias por la paciencia que nos tienes. Pero sabemos de que tú estás peleando la batalla por nosotros. Tú vas delante nuestro peleando la batalla, porque no es con nuestra fuerza, sino es con tu Espíritu, como dice la palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día. Gracias por la presencia de mis hermanos. Gracias por aquellos que nos sintonizan. Bendigo, Señor, cada familia
en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo cada familia de esta ciudad en el nombre poderoso de Jesús. Que tu paz y que tu amor descienda sobre cada hogar en este día. Padre, te amamos, te bendecimos y sabemos de que tú vas delante nuestro, no solamente peleando la buena batalla, sino que recolectando, juntando, cosechando los frutos por los cuales ya hemos trabajado oportunamente. Señor, te amamos porque tú nos amaste primero. En el nombre de Jesús, amén y amén.